Ay, qué bonito. Siempre me gusta hablar chiquitito. Perdón. Está en inglés. Dele un chiquito ya, es lo que yo. No miró con qué cara, le dijo que le gustan los chiquitos. Dele chiquito. Pero está en inglés. Ah, no, en español. Ya. ¿No pediste en español? Chiquititos, no en español. Mira, vamos, en este libro nos vamos a ir al capítulo 1, porque este libro está en el capítulo 1. En el chiquitito está en el capítulo 1. Sí, pero en el grande se llama lago, el capítulo 10. Sí, nos vamos a... No, capítulo 10. Sí, nos vamos a ir hasta allá. El capítulo 10 es la página 58. Su edad, señora. Ay, es lo más ofensivo preguntarle a la mujer el peso y la edad. ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo ayudarle? Ok, la página número 58. Dos lagos, venganza y justicia. Debemos pensar en dos lagos entonces. Uno que se llama dique y otro que se llama Dikaiosune. Dikaiosune. ¿Por qué estamos usando estas palabras griegas para hacer la distinción? Dique, Dikaiosune. Porque en el español, y así como en inglés, el peso que tiene nuestra cultura para entender estas palabras nos obstaculiza comprender el significado bíblico, nuestra cultura. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que a este lago le vamos a llamar venganza en español. Y a este, Dikaiosune, sería una suerte como de integridad, de rectitud, ¿ya? Si fuera en inglés, este sería parecido a una justice, ¿ya? Pero que es en contra. Una justice que es en contra. Entonces, esto es siempre en contra. Este es siempre a favor. Y esto sería, en inglés, sería righteousness. ¿Ya? Pero ninguna de estas dos palabras recoge el sentido tanto hebreo como griego de las palabras. Porque, fíjense, es como si yo tuviera, como si el autor tuviera un sueño. Por favor, lea los versículos, Salmo capítulo 1, versículo 3, Verónica, y Jeremías capítulo 17, verso 8. Será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Jeremías 17:8. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y aquí de inmediato, ¿de qué lago está hablando? Si es este lago, es de prosperidad,
es el lago de Dika y Osune. ¿Ya? Entonces, este lago está asociado con la prosperidad. ¿Ya? Acá está la redención, la libertad. Acá está asociado con el pueblo de Dios, la gente de Dios. Los hijos de Dios. ¿Ya? Acá está. God's children. Acá. Acá está asociado con los enemigos de Dios. Este lago. ¿Ya? Y fíjate lo que comienza diciendo el autor. Dice, y levantando mi vista desde la montaña, se me mostró que habían dos lagos. Uno que era parte del desierto y otro que era el que le daba la fertilidad al valle. Era como si el primer lago le daba la sequedad al desierto. Estaba rodeado de huesos secos sin vida. Los que vagaban en el desierto y desconocían que las aguas de aquel lago eran amargas, corrían gozosos porque según ellos se habían salvado de la muerte en el desierto. Al no ver las señales alrededor del lago, lo único que hacían era acelerar su locura y caminar hacia una muerte inminente. Se me dijo que el lago del desierto se llamaba Dique. Se alimentaba de 5 ríos. El primer río era Meriba. Interesante, 5 ríos. 2, 3, 4, 5. Meriba. ¿Se acuerdan cuando Moisés golpeó la roca? Ahí se dice que el pueblo contendió con Dios y le pusieron a ese lugar Meriba, porque la esencia de dique es la pelea, el ser contencioso, el como al conflicto. Bueno, el primer río entonces se llamaba Meriba, el cual deriva su nombre de Rif. Esa es la palabra hebrea, ¿ya? Rif, que significa conflicto, contención. En español debería entenderse como contienda. De ese río beben la gente cuya vida se caracteriza por la queja y la contienda. Gente que en su corazón no tiene paz y siempre buscan una razón por la cual pelear. El segundo río que alimentaba este lago dique era Din. Era aquel donde los acusados eran llevados para cumplir su sentencia de destierro. Desde allí, los hombres que eran desterrados comenzaban su camino a través del desierto. Din. El tercer río era Nakam. A todo esto, esta palabra Nakam, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos querían juntarse para vengarse de aquellos nazis que habían hecho cosas malas, asesinado a los judíos, ponían en la pared la palabra Nakam. ¿Ya? ¿Y quiénes solo sabían qué significaba Nakam? Eran los judíos, porque esa era una palabra hebrea que significa venganza. Y era un llamado para vengarse contra los nazis. Bueno, el tercer río era Nakam. Las aguas de este río fueron alimentadas por primera vez por la sangre del primer homicidio que se produjo en la tierra. El cuarto río, Ayin, fue el lugar donde los enemigos del Señor de la tierra han sido derrotados y el último enemigo será la muerte. Ayin.
Y el último, el quinto río, es Harut, cuyo nombre responde al lugar en donde el Rey de Reyes cobrará venganza de todos sus enemigos. Harut. Esto tiene relación con ardiente ira. ¿Por qué estoy usando estos 5 ríos para decir que estos alimentan a dique? Porque cada una de estas palabras hebreas se traducen como dique. ¿Ya? O sea, hay 5 palabras hebreas que todos están relacionados con venganza, con ira, con condena, con contienda, con conflicto, y todas ellas se traducen como dique. El libro se trata de eso, cuáles palabras se traducen como dique, y en el capítulo 2, 3, 4 comienzo a desarrollar eso, y cuáles palabras se traducen como dique y usune. Ahora, vamos a la pregunta 58. Según la narrativa, el tercer río, Nakam, era alimentado por la sangre del primer homicidio en la tierra. ¿Qué simboliza mejor esta conexión en la historia? Letra A, Nakam representa la búsqueda de venganza divina contra el pecado original, estableciendo un río de juicio que fluye desde el acto de homicidio primordial. Letra B, la sangre del primer homicidio en Nakam simboliza la capacidad redentora de Dios, mostrando cómo incluso los actos más oscuros pueden ser transformados en aguas de perdón y reconciliación. Letra C, sirve como un recordatorio del costo del pecado y de enfrentar las consecuencias, mostrando que las acciones tienen un impacto duradero en la historia de la humanidad. ¿Qué letra piensa? Pienso que es la C. ¿Tiene algo de verdad la C? Pero el énfasis, fíjense, cuando se menciona el tercer río era Nakam, las aguas de este río fueron alimentadas por primera vez por la sangre del primer homicidio que se produjo en la tierra. Y también tiene razón, algo de razón la A. ¿Ya? Pero falta una alternativa que el autor no puso. ¿Ya? El asunto es que es una mezcla entre la A y la C, porque en esencia el río Nakam es venganza. ¿Ya? Pero no es contra el pecado original, el primer pecado de comer la fruta, sino que en esencia es que también es un recordatorio que el costo del pecado tiene consecuencias. ¿Ya? Entonces, es parte de la A y parte de la C, y yo voy a agregar entonces una alternativa que va a decir que Nakam es venganza y que ese río nos recuerda que el pecado siempre tiene consecuencias, particularmente el homicidio. Ya, pero está mal esto, estoy diciendo, ¿ya? Esto está quedando grabado. Pregunta 59. En relación al quinto río, Harut, aquí dice, el quinto río Harut, cuyo nombre responde al lugar en donde el Rey de Reyes cobrará venganza de todos sus enemigos de la tierra. Eso es lo que dice. En relación con el quinto río, representa el lugar donde el Rey de Reyes cobrará venganza de todos sus enemigos en la tierra. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones resuena mejor en el contexto proporcionado? Harut representa o simboliza el juicio final divino, donde ejecutará venganza en contra de aquellos que se han opuesto a su autoridad, mostrando su soberanía como Rey de Reyes. Me gusta esa. Letra B. El quinto río, Harut, representa un llamado a la rendición de cuentas y la posibilidad de redención
destacando que incluso los enemigos de Dios tienen la oportunidad de encontrar misericordia antes del juicio final. No tiene relación con el tema. Letra C, Jarut refleja la idea de un conflicto cósmico donde el Rey de Reyes se enfrenta a las fuerzas del mal, estableciendo un río de venganza que fluye como resultado de la resistencia contra la justicia divina. No. ¿Cuál sería entonces? Ok, Jarut simboliza el juicio final. Fíjense lo que el texto está diciendo. El que no tiene a Cristo está en serios problemas porque bebe de estas aguas o va a beber de estas aguas. La ira de Dios está sobre esas personas. Necesitan desesperadamente del perdón del Señor. Pregunta 60. Considerando la narrativa del lago Dique y sus ríos, ¿cuál de las siguientes interpretaciones refleja mejor la relación entre los que buscan las aguas del lago y su destino? Letra A. Aquellos que desconocen las señales alrededor del lago corren gozosos creyendo que han salvado, pero en realidad aceleran su camino hacia muerte inminente. Fíjense lo que sucede. Puede ser un tema, puede ser cualquier tema, puede ser, encontré mi felicidad y me voy con una mujer que no es mi mujer. ¿Ya? Y entonces la persona va al lago de Dique y la persona cree que está disfrutando la vida cuando está en realidad acelerando su condena. Y la ira de Dios va a actuar sobre eso o está actuando. O si el problema mío es la droga o la cocaína, la pasta base o lo que sea, el crack, lo que sea, voy caminando, encontré mi felicidad. Es que esto me desahogo. Lo mismo, es el mismo principio. Va caminando alegre, queriendo encontrar cómo, ¿ya? O ya sea esto o esto otro, o puede ser el sexo, puede ser cualquier pecado. La persona encuentra su libertad y dice, ay, pero no, camina hacia la destrucción. ¿Ya? Y somos engañados. Bueno, sigamos. La letra B, los que beben del lago de Dique encuentran una fuente de vida y renovación, escapando con éxito de las dificultades del desierto. C, la gente se acerca a Dique, al lago Dique, experimenta una transformación espiritual, liberándose de las contiendas y encontrando paz interior. D, el lago Dique actúa como un faro de esperanza, guiando a los viajeros a través del desierto hacia una vida hacia un oasis de vida y prosperidad. Ya sabemos cuál letra es. ¿Cuál letra es, Marina? ¿No sabe? Beber del lago de Dique es la letra A. Desconocen las señales alrededor del lago. ¿Ya? Porque suponte que la cocaína es mi problema. ¡Ay, qué feliz acá! Pero voy al lago de Dique y yo digo, ¡qué felicidad! Lo encontré. Y encontraste todos los huesos y no lo viste. No viste que todas estas decisiones implicaban destrucción en su vida. No lo viste y seguiste yendo hacia ese lago. ¿Ya? Entonces, la gente está cegada y no ve las señales. Sencillamente porque Satanás ciega el entendimiento. Ok, el otro lago, siguiendo la lectura, página 59, después de la pregunta 60, el otro lago se llama Dika Yosune. Se alimenta de las nieves eternas. Sus aguas eran cristalinas y llenas de vida. El que bebía de ellas, así como el que se bañaba en ellas, siempre vivía saludable. Los árboles de alrededor daban fruto 2 o hasta 3 veces al año. El valle se llenaba de las riquezas de su vida próspera que el lago producía. El río que alimentaba el lago era uno solo, se llamaba Amán. Ok, hay un solo río.
fíjate, se llama Amán porque esta palabra en hebreo aparece en Deuteronomio 7:9 y se refiere a Dios como Dios fiel. Desde el Dios fiel, alimenta este lago, la fidelidad de Dios. ¿Ya? Entonces, dice, el río que alimenta el lago era uno solo, se llamaba Amán y se dividía en 4 brazos. Emet, y ahora tenemos 4 brazos. 1, 2, 3, 4. El primero es Emet, que significa fidelidad. ¿Ya? El segundo es Geset, que es misericordia. Y Geset Sedaká, que es básicamente rectitud. Y acá es una palabra bellísima que es Raham, y que la expliqué ayer. Cuando la madre tiene a su hijito recién nacido, como Ashley tiene a su hijito, y ella me decía que cuando saltaba en el auto, así como se movía, ella le daba algo en su vientre, como, ¡ay, cuidado! O sea, ese movimiento del vientre por el hijo que está afuera, ya no está dentro del vientre, sino que está afuera, así, ¡ay, cuidado! ¿Ya? Eso es Raham. La madre que sufre en su vientre por su hijo. ¿Ya? Y esa es una forma descriptiva para entender cómo es la misericordia de Dios para con sus hijos. Entonces, Dios sufre cuando sus hijos andamos por malos caminos o cuando sus hijos sufren. ¿Ya? Él nos ama como aquella madre ama a sus hijos. E inclusive la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. ¿Ya? Ok, fíjense, esta palabra Dika y Usun está relacionada con Emet, con Geset, con Sedaká y Raham, que significan misericordia, fidelidad, rectitud, y está Raham con la misericordia que viene desde el vientre de una madre. Ok, entonces, a la vez el lago generaba 4 ríos más que eran llamados por los antiguos Dika y Osune. Entonces, el río que alimentaba el lago era uno solo. Se llamaba Amán y se dividía en 4 brazos. Ok, acá, fíjate, esto era. Este río Amán se dividía en 4 brazos, pero que llegaban hasta el lago. Esa era la idea. Tengo Amán, tiene 4 brazos, que son estos nombres que di, pero del lago salen 4 brazos más. ¿Cuáles son los ríos que salen del lago? Dika y Osune, Eleomosune, Aleteia, Efrosune. A la vez el lago generaba 4 ríos más, por los antiguos llamados Dika y Osune, Eleomosune, Aleteia, Efrosune. ¿Y estas palabras qué son? Estas palabras son palabras griegas. Y estas palabras de Emet, Geset y Sedaká, Raham, ¿qué palabras son? Son hebreas. Y la palabra man, ¿qué palabra es? Hebrea. La palabra man, hebrea. Entonces tenemos 4 ríos. Geset, que significa misericordia, de un solo río. Geset, Emet, que es la palabra fidelidad. De Emet viene nuestra palabra amén. Cuando decimos amén, estamos diciendo
que Dios responda conforme a su fidelidad. Eso es el sentido original. Y entonces tenemos la palabra sedaká, que básicamente, como lo he dicho en otras veces, la coherencia entre los dichos y los hechos es la coherencia que un padre espera que un hijo se comporte como hijo y que el hijo espera que el padre se comporte como padre. ¿Ya? Es como ser coherente con la relación que tenemos. Bueno, eso se da acá. Y decía acá Raham, que tiene que ver con el amor desde el vientre de la madre. Ya, esto es hebreo. Estos confluyen en este río que se llama Dika Yosune, pero además tiene 4 ríos más. Eufrosune, donde viene la palabra euforia, alegría, eufórico, ¿ya? Entonces, una de las consecuencias de disfrutar del río es alegría. Estoy gozoso, primera vez que